Hace más de 2000 años, los griegos disecaron los cadáveres de sus enemigos muertos en combate y encontraron una capa intermedia del ojo en la pared del globo ocular de una coloración muy parecida al de la uva negra, y de ahí las primeras descripciones justamente de esta capa del ojo, que es altamente vascularizada y altamente pigmentada y se subdivide en tres partes. La primera de ellas es el iris, que como todos sabemos nos da el color a nuestro ojo, que es un rasgo indistinguible de nuestra especie como seres humanos. Pero recordemos que el iris también forma parte del complejo de la acomodación, regulado por el simpático y el parasimpático, porque regula la cantidad de luz que entra sobre la retina. El iris. La segunda parte de los cuerpos de la uvea son los cuerpos ciliares. Esas estructuras que están justamente detrás de la raíz del iris, y a su vez se subdivide en dos partes. La parte más anterior, que es lo que se conoce con el nombre de pars plicata. Y la pars plicata tiene dos funciones importantísimas. La primera de ellas es la de producir humor acuoso. Aquí es donde se produce el humor acuoso, que pasa de la cámara posterior a través del esfínter pupilar y llena la cámara anterior. Y la segunda función de los cuerpos ciliares a nivel de la pars plicata es la de la acomodación, porque de aquí salen las fibras celulares, donde se desciende la bolsa capsular, donde se encuentra la pieza fundamental de la acomodación, que justamente es el cristalino. Entonces, la primera parte de los cuerpos ciliares, la pars plicata, y la segunda parte de los cuerpos ciliares es esa estructura justo detrás de la pars plicata, que es lo que se conoce con el nombre de pars plana. La pars plana es simplemente el sitio de inserción de la retina en la parte anterior del ojo. Cuando los cuerpos ciliares fallan, principalmente la pars plicata, pueden pasar varios fenómenos. Uno de ellos, sobre todo después de trauma, después de algún compromiso tumoral, la presión intraocular se puede llegar a disminuir, y si se disminuye muchísimo, se puede llegar a colapsar el globo ocular, como el globo de una piñata que uno empieza a desinflar, o como una uva pasa que se va secando. Eso es lo que se conoce con el nombre de tisis bulbi. Fue justamente lo que le pasó a este paciente. Entonces, aquí ya el globo ocular eh, no tiene ninguna posibilidad de recuperación visual, y entenderán que la única posibilidad de recuperación para este paciente es desde el punto de vista estético o cosmético, pero ya no existe posibilidad de recuperar visualmente este ojo. La tercera parte de la uvea es la coroides, que está presente en el 80% de la pared del globo ocular de cada uno de nuestros ojos. Es la capa intermedia por definición, porque está justamente en la mitad, como si fuera un sándwich entre la esclera, que es la parte más externa del globo ocular, y la retina, que es la parte más interna de la pared del globo ocular. Esa coroides es una malla de vasos sanguíneos cuya función es justamente darle soporte vascular a las dos estructuras vecinas. Recordemos que la esclera, por definición y por histología, se considera avascular. Avascular. Entonces, la esclera recibe irrigación principalmente de la coroides como de los plejos subconjuntivales. Y le pasa lo mismo a la retina. La retina normalmente tiene vasos sanguíneos provenientes de la arteria retiniana, pero también recibe irrigación, y bastante, a través de la coroides. Esta coroides es responsable del 85% de la circulación que tenemos nuevamente en cada uno de nuestros ojos. Ahora, ¿por qué es importante, doctores, hablar de uveitis? Primero, porque es una entidad altamente subdiagnosticada. Es muy frecuente que incluso los residentes de primer y segundo año se les puede llegar a escapar esta patología, pero más allá del diagnóstico inicial, porque normalmente esos pacientes tarde que temprano llegan a las consultas de urgencias o del servicio de uvea o algún oftalmólogo, es que lo que tenemos que evitar es la secuela de la ceguera. ¿Por qué? Porque uno de cada 10 ciegos en los Estados Unidos lo es por alguna causa uveítica, y uno de cada 4 ciegos en el mundo lo es con una causa relacionada con el problema de uveitis. Hay un retardo en la remisión a un especialista que incluso en estudios recientes en Estados Unidos y en Reino Unido se puede demorar hasta 3 meses.
y 3 meses para una uveitis es demasiado tiempo. Pero lo que queremos con esta charla es básicamente entrenarlos, identificar rápidamente a esos pacientes con uveitis y remitirlos lo más pronto posible a una valoración por un especialista, ojalá de Nubia, en el menor de los casos, a un oftalmólogo entrenado en problemas de uvea. Doctores, más allá de las estadísticas, siempre, que es el mensaje más grande de esta charla, siempre que nosotros tenemos enfrente a un paciente con una uveitis, siempre estamos hablando de un proceso inflamatorio intraocular y el potencial daño al ojo es bastante alto. Recordemos que el ojo se considera una extensión del cerebro. Son capas extremadamente delicadas y cada vez que nosotros nos enfrentamos a un paciente con una uveitis, el potencial daño al ojo es bastante alto. De ahí las múltiples secuelas que podemos llegar a encontrar. No solamente se puede dañar la uvea, perdón, como el iris, los cuerpos ciliares y la coroides, sino en las estructuras vecinas que están alrededor de esas capas. Entonces se puede dañar la córnea, se puede inducir glaucoma, puede haber catarata, puede dañarse la retina de forma irreversible, como lo vamos a ver más adelante. Se puede dañar el nervio óptico también. Y la retina y el nervio óptico son dos estructuras nerviosas que si se dañan en la gran mayoría de los casos lo hacen de forma irreversible. De ahí la importancia no solamente de identificar la uveitis como tal, sino también tratar de identificar la causa de la uveitis, que es justamente lo más difícil en uveitis. De ahí esta frase que es de difícil reto diagnóstico. ¿Por qué? Porque más o menos el 35 a 50% de todas las uveitis en el planeta pueden llegar a ser idiopáticas a pesar de todos los exámenes y de todos los esfuerzos médicos que nosotros podamos llegar a ofrecerle a estos pacientes. Entonces, para eso, los grandes consensos nos han recomendado clasificar las uveitis en estos 4 grandes grupos, justamente para encontrar ese agente etiológico que, como ya les dije, no es tarea fácil. Entonces, por aras del tiempo, vamos a mencionar las 2 clasificaciones más importantes. La primera de ellas es la clasificación anatómica. ¿Y cómo clasificamos anatómicamente el ojo? El ojo va a depender también de la capa de la uvea que se encuentre inflamada. Nosotros hablamos de una uveitis anterior, cuando es el iris el que principalmente se inflama y la reacción está confinada única y exclusivamente en la cámara anterior del ojo. Entonces vamos a encontrar iritis, que es la inflamación de del iris, perdón, pero también podemos encontrar iridociclitis solamente hasta la pars plicata. Es decir, que nosotros encontramos una uveitis anterior y podemos encontrar el compromiso del iris y de los cuerpos ciliares, pero solamente hasta la pars plicata. Entonces, en algunos de estos pacientes, como se compromete la pars plicata, en las primeras horas de la uveitis se puede encontrar la presión intraocular disminuida. No significa que a todos les pase lo mismo, pero se puede llegar a encontrar disminuida. ¿Por qué? Porque al comprometerse la pars plicata hay hipoproducción de humor acuoso y por ende se disminuye la presión intraocular. Entonces, uveitis anterior, compromiso del iris y de los cuerpos ciliares, pero solamente hasta la pars plicata. La segunda uveitis es la uveitis intermedia, es la más rara de todas, y aquí el cuerpo ciliar es el que se inflama completamente, aunque se puede inflamar exclusivamente la pars plana. La reacción inflamatoria la vamos a ver confinada en el vitrio anterior principalmente, aunque podemos encontrar células también en escasa cantidad a nivel del vitrio anterior. Y las uveitis posteriores, lo que se compromete es el polo posterior del ojo. Junto con las panuveitis, son las más peligrosas de todas. ¿Por qué? Porque al comprometerse el polo posterior, se compromete normalmente la retina y o el nervio óptico. Por eso la podemos denominar una coroiditis focal cuando el compromiso es solamente de un solo foco de la coroides, multifocal, como lo vamos a ver también más adelante, cuando se comprometen múltiples focos a nivel de la coroides. Pero si el compromiso se asocia a la retina y al nervio óptico, lo vamos a denominar una retinocoroiditis y una neurocoriorretinitis. Y el término epanoveitis lo reservamos para cuando todo el ojo se encuentra inflamado o comprometido.
La segunda clasificación se denomina patológica y también se subdivide en dos: granulomatosa y no granulomatosa. El término se debe a estos precipitados retroqueráticos, esos que ustedes están viendo aquí en la diapositiva, que cuando son granulomatosos se describen en la literatura como patrón de grasa de carnero. ¿Por qué? Porque simulan ser unos pegotes de grasa justamente detrás de la córnea, justamente a nivel del endotelio corneal, que es la capa de la córnea que está en íntimo contacto con el humor acuoso. Entonces, normalmente estos precipitados están conformados por células de la inflamación tardía, células gigantes multinucleadas, células epitelioides y macrófagos principalmente se pueden llegar a asociar a estos precipitados granulomatosos. Generalmente comprometen la mitad o el tercio inferior de la córnea. Mire que aquí la mitad superior de la córnea incluso está respetada y empiezan a aparecer de diferente tamaño, de una coloración amarilla pálida, de ahí el término de grasa de carnero, que no tiene nada que ver con células de la grasa, y son de diferente tamaño, de una coloración a veces parduzca y con el tiempo incluso toman la misma coloración del iris del paciente. Doctores, estos granulomatosos son los que ustedes como médicos generales no se les puede escapar, porque estos son incluso visibles al ojo humano. Obviamente será mucho más fácil verlos en un oftalmoscopio eh, con uno directo, uno indirecto, incluso en una lámpara de hendidura, mucho más fácil. Pero estos son incluso visibles al ojo humano. Mientras que los no granulomatosos se describen en la literatura como patrón de cielo estrellado. Son muy uniformes en tamaño y en coloración. A veces son únicos o son duales, como en este paciente de la derecha. A veces tienen esta configuración triangular. Y estos son los que incluso a los residentes de primer año se les puede llegar a escapar. ¿Por qué? Porque hay que apagar la luz del consultorio, colocar en lámpara de hendidura al paciente la máxima magnificación para poderlos llegar a observar. Entonces solamente son visibles en lámpara de hendidura y a máxima magnificación. De hecho, tenemos que otra vez apagar la luz del consultorio. Ahora, ¿por qué es importante diferenciar una uveitis anterior granulomatosa de una no granulomatosa? Por lo que ustedes están viendo aquí en la diapositiva, doctores. Generalmente cuando estamos frente a una uveitis granulomatosa, estamos frente a un potencial agente etiológico que también a nivel sistémico puede llegar a producir granulomas. Y esto es cierto para todas las micobacterias, especialmente la TBC, la sarcoidosis y absolutamente todos los parásitos de nuestro medio, especialmente estos dos, la toxoplasmosis y la toxocariasis. Mientras que las uveitis no granulomatosas son nuestros dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque generalmente se asocian a entidades de tipo autoinmune y hacer el diagnóstico diferencial en estos pacientes es bastante difícil y bastante complejo. Entonces, otra vez, doctores, uveitis granulomatosa, patrón de grasa de carnero asociado a entidades que producen granuloma a nivel sistémico. Uveitis no granulomatosas muy bien distribuidos en la córnea, uniformes en tamaño y en coloración y asociado a entidades de tipo autoinmune. Y la segunda clasificación, bueno, estas son las dos clasificaciones de las que íbamos a hablar hoy. Doctores, y esa carreta de la clasificación es para esto, para encontrar un agente etiológico. Y como ya les dije, no es tarea fácil. Aquí básicamente está no solamente resumida la uveitis, sino prácticamente toda la medicina. Y arrancamos con la parte traumática mencionando que todo trauma ocular se debe considerar una uveitis hasta que no se demuestre lo contrario. El ojo humano tiene una situación clínica de privilegio inmune. ¿Y qué es eso? Que básicamente es una cavidad completamente sellada. Ni en el acuoso ni en el vitrio nosotros normalmente encontramos partículas sanguíneas. No hay rojos, no hay blancos, no hay plaquetas y de hecho la cantidad de proteínas es ínfima comparada con la sangre. Bien, hay otras partes del organismo que también tienen privilegio inmune, algunas articulaciones, el embarazo también, testículo, pero la parte más importante del organismo con privilegio inmune es el sistema nervioso central. Y así como el sistema nervioso central tiene una barrera que se llama
la barrera hematoencefálica. El ojo también tiene dos barreras. Una de ellas es la barrera hematoacuosa, presente a nivel del iris y de los cuerpos ciliares, y la otra la barrera hematorretiniana o hematocoroidea, presente a nivel del polo posterior del ojo en la retina y la coroidis. Pero cuando esas barreras, por un trauma o incluso una cirugía intraocular, se permean o se alteran, estamos desencadenando una reacción inflamatoria intraocular. Pero el ojo también tiene mecanismos de compensación que hacen que ese proceso inflamatorio sea lo menos nocivo o lesivo posible. Pero cuando el mecanismo de compensación se ve superado por el trauma o la cirugía intraocular, o simplemente esos mecanismos de compensación fallan, estamos verdaderamente frente a una uveitis postraumática o postquirúrgica. Doctores, ¿frecuente? Claro que sí. Infortunadamente estamos en un país violento donde el trauma ocular generalmente después de una riña y por puños es un motivo muy frecuente de consulta en los servicios de urgencias. Los que vayan a ver urgencias van a ver o se van a encontrar con estos pacientes, con este tipo de pacientes, y no significa que todos ustedes vayan a terminar en una uveitis, pero otra vez hay que descartarlo siempre que veamos un trauma ocular. Ahora, eso no significa que toda cirugía intraocular vaya a terminar también en una uveitis. De hecho, la cirugía más realizada en todo el planeta es la cirugía de catarata y no es infrecuente encontrar este tipo de pacientes también después de una cirugía intraocular, porque no significa que la catarata es la única que puede llegar a inducir una uveitis. Cualquier cirugía intraocular puede terminar también en una uveitis. En la parte inmunológica, doctores, todos los síndromes que ustedes aprendieron en medicina interna se asocian a uveitis. De hecho, hay quienes dicen que la uveitis es básicamente la medicina interna dentro del ojo, con lo cual podemos muchos biólogos pues estar de acuerdo. En infecciones, hongos, virus, bacterias y como ya mencionamos, parásitos nos pueden llegar a producir este tipo de patologías, y los síndromes de enmascaramiento no son otra cosa que tumores intraoculares. Se denominan síndrome de enmascaramiento porque simulan ser una uveitis cuando es simplemente la primera manifestación de un tumor intraocular. Y eso sí hay que tenerlo en cuenta, sobre todo en extremos de la vida. Entonces, un niño de 5 años debutando con una uveitis, doctores, hacemos el screening de todo lo anterior, incluyendo la parte traumática, pero hacemos énfasis en el tumor intraocular más frecuente en niños, que es el retinoblastoma. Y en un adulto mayor nos pasa igual. Un paciente de 65, 70 años nunca ha tenido uveitis en su vida y nos llega con un episodio de uveitis, tenemos que hacer énfasis en el tumor intraocular más frecuente en la edad adulta, que son los linfomas y los melanomas de la coroides. Otra vez haciendo el screening de todo lo anterior. Y vamos a hablar un poco ahora de epidemiología, pero más allá de que ustedes se aprendan o, o anoten el listado de patologías que pueden llegar a producir uveitis anterior, quiero contarles lo que a nosotros nos pasa cada vez que nos enfrentamos a un paciente que tiene una uveitis anterior, una uveitis intermedia o uveitis posterior y panuveitis. Porque mire que la primera causa de uveitis anterior está en la parte idiopática. Mire que está aquí casi con el 40% a nivel mundial. Pero para llegar a ese diagnóstico, doctores, yo tuve que haber descartado todas las patologías que ustedes están viendo ahí en la diapositiva. Y aquí no está ni la mitad de cosas que pueden llegar a producir uveitis anterior. Y arrancamos con artropatías seronegativas asociadas a HLA B27 positivo. ¿Y qué es eso? Es un grupo de enfermedades donde el paciente tiene artritis que es seronegativo. La artritis seronegativo es que el paciente, nosotros tuvimos que haberle pedido un RAT, que es el factor reumatoideo, y si el factor reumatoideo es positivo, entonces hacemos y entramos a hacer el diagnóstico diferencial con artritis reumatoidea. Pero en estos pacientes el factor reumatoideo es negativo, entonces solicitamos el HLA B27. Y si es positivo, entramos a descartar varias patologías. La primera de ellas son las espondilitis anquilosantes.
son enfermedades que comprometen las entesis del organismo, generalmente a nivel de la columna lumbosacra. Entonces son pacientes que si no son tratados pueden llegar a terminar con problemas muy severos de movilidad a largo plazo. Las artritis reactivas, lo que antes se consideraba el síndrome de Reiter. Las artritis reactivas normalmente tienen muchos compromisos articulares, generalmente secundarios después de una infección. La tercera son las artritis asociadas a la psoriasis. Son pacientes que tienen placas de psoriasis distribuidas en el cuerpo y asociados normalmente con artropatías. Y la cuarta son las enfermedades intestinales inflamatorias como el Whipple, el Crohn o las colitis ulcerativas. Los doctores, cuatro patologías que me obligan a mí como oftalmólogo a asociarme a alguna especialidad médica. En el caso de las psoriasis, obviamente con el dermatólogo, con el caso de las enfermedades inflamatorias, con el gastroenterólogo, pero normalmente con inmunología en el caso del síndrome de Reiter, de las artritis reactivas o de las espondilitis anquilosantes. Entonces son pacientes que normalmente tengo que asociarme con inmunología, reumatología y medicina interna, no solamente para hacer el diagnóstico diferencial, sino para también tratarlos. Y en la gran mayoría de los casos, doctores, a pesar de los exámenes que nosotros solicitamos, todo es normal o negativo. Entonces he entrado a descartar a hepatitis reumatoidea juveniles, todas las uveitis asociadas al herpes, no solamente el herpes tipo 1, sino el herpes tipo 2, la varicela zoster y la familia de herpes viridae, la sarcoidosis, por aquí está el lupus. ¿Recuerdan todos los criterios para lupus? Doctores, pues todos esos exámenes hay que solicitárselos a estos pacientes. Y incluso otras enfermedades como la sífilis, que es la gran simuladora, me pueden llegar a producir una uveitis anterior. Y otra vez, en la gran mayoría de los casos, todo en estos pacientes es normal o negativo. Y ahí es cuando le colocamos el apellido de uveitis anterior idiopática. Lo mismo nos pasa en uveitis intermedia. Miren que la parte idiopática es casi el 70% de los pacientes y hacemos el diagnóstico diferencial principalmente en Colombia con estos dos, la sarcoidosis y la esclerosis múltiple. Lyme está escrita en la literatura y a nivel mundial, hoy lo mencionamos, pero no tenemos casos autóctonos en Colombia. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico de sarcoidosis, doctores? Recordemos que es una enfermedad granulomatosa sistémica, nos puede inflamar desde las meninges hasta la punta de los pies. Generalmente estos pacientes tienen compromiso del hilio pulmonar y entonces son pacientes que se les sube la enzima convertidora de angiotensina, el calcio sérico y el calcio urinario, y normalmente estos pacientes terminan con biopsia por parte del cirujano de tórax para hacer el diagnóstico diferencial. Doctores, pero otra vez, en la gran mayoría de los pacientes le pedimos la enzima convertidora de angiotensina, el calcio sérico, la radiografía y el TAC de tórax y todo es normal. Alguno me puede preguntar, doctores, entonces no los tratan a estos pacientes, no solamente los tratamos, sino también los educamos, porque junto con las uveitis anteriores son pacientes que tienen riesgo de recurrencias en el transcurso de su vida. Entonces son pacientes a los cuales educamos muy bien porque necesitamos evitar que tengan complicaciones o secuelas a largo plazo. En uveitis posterior y en panuveitis, la primera causa es toxoplasmosis. Es la primera causa conocida en todo el planeta y es tan frecuente la toxoplasmosis que es la primera causa conocida de uveitis en Colombia. Siempre es pregunta de exámenes, doctores. Toxoplasmosis. Por eso los últimos 5 minuticos de esta charla se los vamos a dedicar justamente a toxo. Pasa al segundo renglón la parte idiopática, pero aparece también un listado interminable de patologías, aquí ya más asociados a problemas virales. Por aquí aparece el citomegalovirus, el virus del SIDA, toda la familia de herpes viridae, especialmente el herpes virus tipo 1 y tipo 2, el Epstein-Barr, la sarcoidosis nuevamente, otros parásitos como la toxocariasis e incluso trastornos hematopoyéticos como los síndromes mielodisplásicos o las leucemias. Pueden ser la primera manifestación de estos tumores intraoculares.
Bueno, doctores, hablemos ahora de clínica. ¿De qué se queja un paciente cuando llega al servicio de urgencias con una uveitis? Entonces, hay que diferenciar si el paciente tiene una uveitis intermedia o una uveitis anterior, así el paciente tiene una uveitis posterior porque la clínica es algo diferente. Entonces, en uveitis anterior y en uveitis intermedia, la triada clásica es la que ustedes están viendo aquí. Ojo rojo, dolor, pero el síntoma cardinal es la fotofobia. La fotofobia, que se define como el gran fastidio a la luz. Recordemos que algunos pacientes se pueden llegar a quejar de fotosensibilidad, pero la fotosensibilidad es básicamente el compromiso de la piel secundario a la luz ultravioleta. Entonces la fotofobia es el gran fastidio que tenemos en nuestros ojos secundario a la luz. Y hacemos el diagnóstico diferencial con todas las alteraciones que pueden llegar a producir fotofobia desde los cuerpos extraños, no solamente corneales, sino subconjuntivales, todas las queratitis, incluyendo las infecciosas, pero también una queratitis zika o por ojo seco nos puede llegar a producir fotofobia. Algunos tipos de glaucoma, recordemos que generalmente el glaucoma es asintomático, pero en algunos pacientes con glaucoma y sobre todo glaucoma agudo se pueden llegar a quejar de fotofobia. Pero en glaucoma el síntoma cardinal es el dolor, no la fotofobia. Entonces hay que tener mucho en cuenta esto. Y la catarata también nos pasa igual. Algunos tipos de catarata, no todas las cataratas pueden llegar a producir fotofobia, pero la subcapsular posterior es la que nos produce fotofobia. En este tipo de catarata, la incidencia de la fotofobia es mucho más en el tiempo, es decir, son pacientes que se quejan de fotofobia de varios meses de evolución, mientras que en uveitis la fotofobia, el inicio es mucho más agudo. Son pacientes que se quejan de fotofobia de 1, 2, 3 o 4 días de evolución, nada más. Algunos pacientes son completamente asintomáticos y algunos se quejan de otros síntomas completamente inespecíficos, como lo es el lagrimeo. La disminución de la agudeza visual en estos pacientes es muy variable, doctores. Entonces son pacientes que por la misma fotofobia a veces no colaboran en la buena toma de la agudeza visual y los pacientes le dicen a uno, doctor, es que la luz me molesta tanto que no me permite ni siquiera abrir los ojos. Y la fotofobia a veces es muy leve, pero hay pacientes que llegan incluso al servicio de urgencias acompañados de 1 o 2 personas porque no son capaces de abrir los ojos. Eh, a veces vienen con gafas oscuras, con sombreros, con capas, como he visto en algunas oportunidades. Doctores, la disminución a través de la agudeza visual es muy variable. Y aquí abro un paréntesis. Doctores, cada vez que ustedes se enfrenten a un paciente que tenga un problema oftalmológico, siempre, siempre tómenle la agudeza visual. Cuando nos llaman a nosotros como peritos en los juzgados para hacer algún tipo de descargo frente a una demanda médica relacionada con oftalmología, lo que termina salvando al médico es habiéndole anotado la agudeza visual. Alguno me puede preguntar, pero doctor, ¿qué hago con el paciente que llega con estado estuporoso y no permite la toma de la agudeza visual? Pues justamente eso es lo que ustedes tienen que anotar en la historia. Paciente que no se le puede tomar la agudeza visual por X o Y motivo, estado estuporoso, bajo el efecto de alcohol o de alucinógenos, pero siempre que se enfrenten a un paciente que tenga un problema oftalmológico, eh, principalmente un trauma ocular, siempre tómenle la agudeza visual. Cierro paréntesis. En el examen oftalmológico, ¿qué vamos a encontrar? Inyección conjuntival, inyección ciliar, que es básicamente la inyección a nivel del limbo cornoescleral, y absolutamente todas las alteraciones que ustedes aprendieron en semiología sobre el iris, miosis, miriasis, discorias, anisocorias, y un término importantísimo y es el de sinequias o adherencias del iris a alguna estructura vecina. Doctores, recordemos que el iris, principalmente el esfínter pupilar y el estroma del iris, no entran en contacto con ninguna estructura dentro del ojo. El iris está anclado a la raíz del iris en 360 grados por donde pasan vasos y nervios, pero ni el esfínter pupilar ni el estroma meridiano normalmente entran en contacto con alguna estructura vecina. Pero cuando hay una reacción inflamatoria intraocular o una uveitis, el iris sí tiende a fibrosarse
o a pegarse a alguna estructura que tenga al lado. Cuando se sinequia o se fibrosa alguna estructura anterior, generalmente la córnea, lo vamos a denominar una sinequia anterior. Y cuando el iris se fibrosa a alguna estructura posterior, lo vamos a denominar una sinequia posterior. Y las sinequias posteriores se pueden fibrosar a la cápsula anterior del cristalino, que fue justamente lo que le pasó a este paciente, o puede ser un lente intraocular o en la parte incluso más periférica a los cuerpos ciliares. Esto fue justamente entonces lo que le pasó a este paciente, un paciente que tuvo una uveitis y tuvo una sinequia posterior. O sea, este iris está pegado a la cápsula anterior del cristalino y al dilatarle la pupila vemos cómo dilata 3/4 partes de ese esfínter pupilar, pero de todas maneras queda algo de fibrosis o de sinequia posterior a la cápsula anterior del cristalino. Cuando nosotros colocamos una gota de midriático para dilatar la pupila, lo hacemos para romper esa sinequia y en algunas situaciones nos puede llegar a quedar esta marca de pigmento sobre la cápsula anterior del cristalino, que es lo que nosotros conocemos como anillo de Bosius con V. ¿El anillo de Bosius representa algún riesgo para el ojo? No, doctores, absolutamente ninguno. Mire que en este paciente está la córnea completamente transparente, el humor acuoso completamente transparente, el esfínter pupilar ya ha tomado su anatomía normal y este pigmento de hecho no está bloqueando el eje de la visión, el eje visual. Entonces, este paciente no tiene ninguna complicación secundaria de la uveitis, este pigmento no representa ningún riesgo para el ojo. Cuando yo veo un paciente con esto, sé que el paciente tuvo una uveitis, pero obviamente no le representa ningún riesgo. ¿Por qué estamos hablando de sinequias, doctores? Porque el riesgo más alto en sinequias es esto. Esto es lo que nosotros denominamos una seclusión pupilar. ¿Y qué es eso? La sinequia en 360 grados del esfínter pupilar a la cápsula anterior del cristalino. Entonces, sinequia en 360 grados. ¿Y por qué es importante una seclusión pupilar, doctores? Porque recordemos que en la circulación normal del humor acuoso está que se produce a nivel de los cuerpos ciliares y a través de la cámara posterior llenan la cámara anterior, pero pasando por el esfínter pupilar. Como este paciente no tiene posibilidad de que el humor acuoso pase a través del esfínter pupilar, el humor acuoso se empieza a acumular justamente detrás del iris y vemos como en este paciente hay un abombamiento y un desplazamiento del iris hacia adelante, hacia la parte anterior del ojo. Como se desplaza el iris hacia adelante, se va a colapsar en 360 grados la malla trabecular y el canal de Schlenn y se va a producir un fenómeno que ustedes conocen con el nombre de glaucoma. Y alguno me puede preguntar, doctor, ¿de ángulo abierto o de ángulo cerrado? Pues doctores, aquí la uveitis y el proceso inflamatorio no respetan la anatomía y así sea de ángulo abierto o de ángulo cerrado, se produce un glaucoma secundario a una uveitis o un proceso inflamatorio intraocular. En la foto a la derecha estamos viendo esa seclusión pupilar en mayor detalle, es básicamente el mismo paciente. Vemos cómo esa sinequia en 360 grados. Doctores, este paciente me llegó 3 meses después del episodio inicial de uveitis. Cuando lo examinamos, tenía la presión intraocular en más de 50 milímetros de mercurio. Recordemos que lo normal es entre 10 y 20 milímetros de mercurio. Cuando lo examinamos, el nervio óptico estaba con una excavación de 100% y cuando le tomamos la agudeza visual era NPL. NPL es la sigla que utilizamos para la no percepción a la luz o el 0% de la agudeza visual. Doctores, 0% de la agudeza visual, ceguera, posibilidad de recuperar visualmente este ojo. Doctores, absolutamente ninguna. Y el paciente en este momento ya estaba, entre comillas, asintomático. El motivo de consulta era que ya obviamente no veía absolutamente nada. Doctores, uno de los pilares en el tratamiento de las uveitis y sobre todo uveitis anterior y uveitis intermedia es colocar gotas de midriático que dilatan la pupila
nos evitan la formación de sinequias posteriores o nos rompen las sinequias posteriores para evitar seclusiones pupilares que terminan en glaucomas de muy difícil manejo o de muy mal pronóstico a largo plazo. Foto a la izquierda para mostrarle la presencia de sangre en la cámara anterior. Eso es lo que se conoce con el nombre de ifema o hipema. De ambas maneras está bien dicho y escrito en el idioma español. Cuando vemos estos ifemas pequeños, nosotros podemos llegar a esperar que este ifema se resuelva de forma espontánea. Este ifema puede ser menor al 35%, pero cuando supera ese nivel o el 50%, nosotros sí estamos en la obligación de entrar a la cámara anterior y extraer ese coágulo de sangre. ¿Por qué? Porque recordemos que la sangre es tóxica para el endotelio corneal y el endotelio corneal no tiene mitosis conocida in vivo. Significa que si el endotelio corneal se llega a comprometer, este paciente puede terminar en un trasplante de la córnea. Y en la foto de la derecha ustedes están viendo aquí la presencia de hipopión, que son células de la pus en la cámara anterior. Doctores, cuando ustedes vean un paciente con hipopión, la primera causa en todo el planeta es una situación clínica que es una verdadera emergencia en oftalmología, que son las endoftalmitis, infecciones intraoculares. Este es un paciente que tiene una úlcera mixta, micótica y bacteriana. Aquí están viendo la tinción con verde, con fluoresceína, perdón, por eso se ve verde. Y este paciente se sobreinfectó y tuvo compromiso intraocular. Miren la inyección conjuntival tan marcada que tiene este paciente y el nivel de hipopión de casi el 15 o al 20% de la cámara anterior. Doctores, esta es la principal causa de hipopión otra vez. Cuando vemos un paciente con hipopión hay que correrle, sobre todo si es una verdadera endoftalmitis. ¿Por qué? Porque son pacientes que tenemos que colocarles dosis altísimas de antibiótico, no solamente vía oral o endovenoso, sino también intraocular. Este paciente de esta foto es un paciente que tiene una uveitis secundaria a un SIDA en un proceso de recuperación inmune. Esta etiología es 100% inflamatoria, no es infecciosa, mientras que en este paciente es 100% secundaria a una infección. ¿Por qué les muestro esta diapositiva, doctores? Porque hay que hacer el diagnóstico diferencial correcto. Nosotros en uveitis, el pilar fundamental del tratamiento se basa en los antiinflamatorios más potentes. Recordemos que el concepto de uveitis es inflamación intraocular. Para tratar la inflamación, colocamos los antiinflamatorios. Los más potentes, los esteroides. Doctores, pero a este paciente que yo tengo que colocarle dosis altas de esteroides, le coloco los medicamentos y normalmente me responden de una forma rápida y segura. Pero si yo por equivocación le coloco esteroides a este paciente, el pronóstico se ensombrece a largo plazo. Doctores, infortunadamente, eso fue lo que le pasó a este paciente. Un paciente que tenía una úlcera micótica y por equivocación se le colocó una dosis, una gota que contenía esteroide, obviamente empeorando el pronóstico de esa úlcera. Y lo que le pasó a este paciente, que ustedes están viendo aquí, es un proceso que denominamos melting corneal. Y el melting corneal es la colagenolisis de la córnea. Literalmente la córnea se derrite. Por eso ustedes están viendo aquí micro y macro perforaciones. Fue un paciente que nos llegó, así nos llegó al servicio, a nuestras consultas. Y en la consulta vimos cómo incluso el contenido intraocular se estaba saliendo. Eso es lo que se conoce con el nombre de autoexeración. Doctores, infortunadamente para este paciente terminó en pérdida no solamente de la visión, sino también de todo el globo ocular. Miren cómo aquí ya no hay cámara anterior, no hay córnea prácticamente, y otra vez el iris saliéndose por estos agujeros o perforaciones ya de la córnea. E infortunadamente también terminó en demanda para el médico que le puso la gota de esteroide. Doctores, uno de los mensajes también grandes de esta charla es que si no tenemos la posibilidad de hacer el diagnóstico diferencial correcto, absténganse de formular
gotas oftalmológicas que contengan esteroides. Otra vez, aquí los tenemos que colocar y normalmente a estos pacientes le tomamos no solamente la agudeza visual, sino la presión intraocular, porque uno de los efectos secundarios de los esteroides es que nos aumentan la presión intraocular. Pero yo por equivocación, ni siquiera por equivocación le puedo colocar esteroides a este paciente, porque puede suceder justamente lo que les estoy mostrando. Estas ya son secuelas de uveitis, son pacientes que tuvo una queratitis herpética. Miren el leucoma tan denso que tuvo en la parte central de la córnea. Y esta sinequia es una sinequia anterior. Aquí el iris está pegado a la parte posterior de la córnea. Uno de los subcapítulos que tenemos en uveitis son las escleritis. Esta es una paciente con artritis reumatoidea que no le gustaba tomarse los medicamentos. Se complicó teniendo esta escleritis. Miren que aquí ya hay una colagenólisis o un melting de la esclera y por eso ustedes están viendo aquí como si estuviera derretida la esclera, y lo que ustedes están viendo aquí marrón es la coroides de esta paciente. Se terminó sobreinfectando y por eso ustedes están viendo el nivel de hipopion edifema en la cámara anterior. Terminó en pérdida ocular. Paciente con otra escleritis, miren que en la parte superior está respetada la esclera. Aquí hay un foco activo de inflamación, que es lo rojo que ustedes están viendo acá. Y esto que se ve como si fuera medio morado, medio oscuro, es básicamente que la esclera se adelgaza y se trasilumina la coroides. Esto es lo que nos denominamos la esclera azul, y es básicamente ya una secuela de una escleritis a largo plazo. Paciente con un trauma ocular que le ocasionó estallido del cristalino, por eso ustedes ya no están viendo el cristalino, sino una catarata y un fragmento de catarata flotando en la cámara anterior. Si ustedes se llegan a enfrentar a un paciente como estos, hay que remitirlo rápidamente para extraerle esta catarata, porque estos fragmentos de catarata son bastante proinflamatorios y hacen una uveitis muy severa si no se trata o no se quita la catarata tempranamente. Secuela de otro trauma, un cuchillo entró por esta parte inferonasal, que le ocasionó no solamente este leucoma, sino también esta discoria, unas sinequias aquí en la parte más periférica, la discoria, y ya incluso no tiene catarata, sino la presencia de un lente intraocular. Otras cirugías como este implante de lente fáquico nos pueden generar una uveitis. Este paciente terminó con la remoción de este lente que se denomina lente Artisan porque empezó a tener esta discoria, esta atrofia sectorial en la parte inferior y estas sinequias en la parte posterior. Aquí está sinequiado entre las 8 y las 10 horas del reloj. Este es otro de los subcapítulos que tenemos en uveitis, y es el manejo agudo de un rechazo de un trasplante de la córnea. Ese es el trasplante de la córnea. Este es el trasplante de la córnea, y vemos como la mitad superior todavía tiene algo de transparencia, mientras que la mitad inferior ya no tiene transparencia, más bien una córnea opaca, secundario a este proceso de neovascularización inferior. Los tratamos con dosis altas de esteroides también, no solamente tópicos, sino a nivel sistémico. Otra secuela de uveitis, miren la atrofia sectorial en 360 grados, esto es secundario al virus del herpes, una atrofia tan severa que en este punto incluso le ocasionó esta perforación. Vemos cómo está despulido el iris en 360 grados. Ahora hablemos de las uveitis posteriores. ¿De qué se queja un paciente cuando llega al servicio de urgencias con una uveitis posterior? Aquí el paciente sí se queja más de la disminución de la cantidad de la agudeza visual, no tanto de la fotofobia, que va a depender de la parte anatómica que se compromete. Algunos pacientes se quejan de miodesocies o cuerpos flotantes, que son los pacientes que le dicen a uno que ven como punticos negros que se van moviendo en el campo visual, y algunos se quejan de fotopsias, que hay que hacer el diagnóstico diferencial con fofenos, que es el que se presenta básicamente en migrañas. En fotopsias el paciente le dice a uno, doctor, veo punticos que van flotando, punticos de luz que se están prendiendo y apagando como si fuera un árbol de Navidad, mientras que en fofenos el paciente le dice a uno que ve como rayos o gusanos de luz. Algunos pacientes se quejan de escotomas en el campo visual, que son las manchas negras que no se mueven, y cuando el paciente tiene pérdida total de la agudeza visual, lo vamos a denominar
una amaurosis. Doctores, foto de una toxoplasmosis o de una corioretinitis multifocal secundaria a toxoplasmosis ocular. ¿Ojo a la derecha u ojo a la izquierda, doctores? ¿Izquierda? ¿Por qué izquierda, mi doctora? ¿Y por qué no derecho? Por la ubicación del disco, ¿Esta ubicación es cuál? sería nasal. Claro, esta es la retina nasal de este paciente, esta es la retina temporal y el nervio óptico siempre es medial o nasal. Entonces es un ojo de la izquierda, aquí está la mácula del paciente, no está tan comprometida, pero vemos varios focos de corioretinitis. Este y este fueron las primeras focos o lo que denominamos primoinfecciones. Y en este foco, porque el parásito va a quedar viviendo por toda la vida, tuvo una reactivación en 360 grados, que es la cicatriz negra que ustedes están viendo ahí. Se ve negro porque es la necrosis de la retina y de la coroides. Luego vienen los macrófagos, después de varios meses, limpian y queda una cicatriz anacarada, que es la que ustedes están viendo acá, esta y esta. Doctores, si yo le hago un campo visual a este paciente, vamos a encontrar este escotoma y un escotoma de este tamaño. Como es la necrosis de la retina y de la coroides, no hay posibilidades de recuperar visualmente estos puntos de escotoma. Afortunadamente, no hay un compromiso muy severo a nivel de la mácula y por eso ustedes están viendo aquí la cabeza del nervio óptico absolutamente normal. Pero totalmente lo contrario en este paciente. Ojo de la derecha, miren la retina nasal, la retina temporal, y este foco de corioretinitis le comprometió al paciente la foviola, la fobia y la mácula en 360 grados. El ojo, principalmente el nervio óptico, es la unión de 1.000.000 a 1.200.000 fibras provenientes de las células ganglionares de la retina. En esta foto se ve muy bonita esta capa de fibras. Como ven en estas fibras que vienen o tienen la misma configuración de las arcadas vasculares. Entonces, estas fibras que ustedes están viendo acá realmente están haciendo este recorrido, mientras que las fibras superiores hacen este recorrido, y el haz de fibras más importante de nuestra visión es el haz papilomacular. Las fibras que nacen en la mácula y llegan a la cabeza del nervio óptico en este punto. Como aquí ya hay necrosis de la mácula y ya no hay células ganglionares, ustedes ya no están viendo capa de fibras nerviosas y por eso ustedes están viendo aquí la palidez en cuña del nervio óptico. Doctores, ¿posibilidades de recuperar visualmente este ojo? Absolutamente ninguna. En la parte central, porque si yo le hago un campo visual voy a encontrar un escotoma de este tamaño, este paciente no me ve la letra E de la cartilla, pero a nivel periférico el compromiso no hay, ¿cierto? Entonces el resto del campo visual de este paciente es normal o no está comprometido. Otro ejemplo de toxoplasmosis multifocal, una lesión principal comprometiendo el 100% de la mácula, 3 lesiones satélites, la palidez en cuña del nervio óptico. Pero el peor escenario es este o este. Son dos pacientes diferentes de una neurocorioretinitis, compromiso del nervio óptico, de la coroides y de la retina. ¿Y por qué es el peor escenario? Porque si se compromete la cabeza del nervio óptico, aquí sí es como si se comprometiera el 100% de la retina. Este paciente, cuando nos llegó a la consulta, tenía agudeza visual de NPL, otra vez, no percepciona la luz o el 0% de la agudeza visual. Doctores, en su momento, un estudiante de medicina como lo son ustedes en este momento. Doctores, algo que no respeta ni educación, ni clase social, ni nada por el estilo. Obviamente lo más importante, como en toda infección, es la prevención. Y obviamente a este paciente tenemos que educarle, como a todos los pacientes, hay que educarlos que así no necesiten gafas, el ojo contralateral tiene que utilizar gafas de protección y obviamente tiene que cambiar sus hábitos alimenticios
porque de ahí fue donde adquirió la toxoplasmosis. Ejemplo de cómo llegan a los servicios de urgencias los pacientes con uveitis secundarios a toxoplasmosis. Miren que hay una lesión más antigua que es esta. Y luego esa reactivación en 360 grados, que es esta cicatriz, la cicatriz negra. Y la cicatriz por la cual, o el foco por el cual está consultando al paciente en servicio de urgencias, es este foco de acá. Esta, que parece como si fuera el cultivo de una cándida, no es cándida, doctores, es toxoplasmosis. Y en la angiografía vemos la zona de hiperfluorescencia alrededor de la lesión, confirmando el diagnóstico. Estos pacientes, doctores, se quejan de la disminución de la calidad de la visión. ¿Por qué? Porque pasa justamente lo que ustedes están viendo aquí en la foto de la izquierda. Hay un fenómeno de vitreitis y es como si ustedes cogieran un vaso con agua y le echaran una pequeña cantidad de leche. Hay una pequeña turbidez, pero si le echan una gran cantidad de leche, obviamente hay una pérdida de la transparencia de esa agua. Lo mismo le pasa al vitrio humano. Es completamente transparente y cuando hay un fenómeno de uveitis posterior, se describe en la literatura como patrón de faro de luz en la niebla. Entonces ven como esta luz es como si fuera brillante, como si la foto hubiese quedado mal tomada, pero en realidad es una foto muy, muy bien tomada. Afortunadamente para este paciente todavía no ha comprometido ni la cabeza del nervio óptico ni la parte central de la retina o la mácula. Entonces tiene buen pronóstico a largo plazo. Secuelas de toxoplasmosis, doctores. Esta es la cicatriz y esto blanco de aquí que ustedes están viendo es literalmente un hueco en la retina. Esto que ustedes están viendo aquí es la esclera del paciente. Aquí ya no hay ni retina ni coroides. El mismo proceso fibrótico hace que no se desprenda la retina, pero obviamente tampoco existe posibilidad de recuperar visualmente este ojo. Entonces, son pacientes a los cuales los tratamos y sobre todo los educamos, obviamente para proteger el ojo contralateral. Doctores, ya como resumen, entonces para hacer el diagnóstico uveitis tenemos que hacer una historia muy completa tipo medicina interna. Otra vez, siempre le tomamos la agudeza visual a estos pacientes, no solamente en la primera consulta, sino en todos los seguimientos, en todos los controles. Hacemos los exámenes oftalmológicos muy completos. Tenemos algunos protocolos para cuando la uveitis es granulomatosa. Entonces tenemos que descartar TBC, sarcoidosis, toxoplasmosis, como veíamos en la parte de epidemiología. Y tenemos algunos protocolos para cuando la uveitis es no granulomatosa, HLA-27, sífilis y todas las enfermedades autoinmunes. Y no olvidar la valoración por otras especialidades médicas como medicina interna, reumatología y gastroenterología. Esta es una encuesta de diagnóstico de inflamación ocular, una encuesta que llenan todos los pacientes que tienen uveitis, donde le hacemos un screening o una valoración de todos los sistemas, incluyendo la historial familiar, el social, el sexual, el medicamentoso, el quirúrgico, y hacemos una revisión por sistemas tratando de identificar algún paciente que tenga algún síntoma que lo podamos llegar a encasillar en ese listado interminable de patologías que veíamos en la parte de epidemiología. Pero mire que le preguntamos si ha vivido fuera del país, si tiene perro, gato, si ha comido carne cruda con frecuencia o salsa sin cocinar, leche o queso sin pasteurizar, si ha estado en contacto con animales enfermos, si fuma, drogas endovenosas, todo, doctores. Entonces son 6 páginas donde le preguntamos al paciente, obviamente desde el punto de vista muy confidencial, para tratar de encasillar a ese paciente y ayudarnos en el diagnóstico diferencial. Protocolo de pruebas diagnósticas complementarias es básicamente, entre comillas, la copia que tenemos en nuestro servicio para que no se nos olvide absolutamente ningún examen. Aquí obviamente no están todos, pero sí los más importantes. Fotografías del segmento anterior y posterior para seguimiento, ecografías u otros exámenes que nos sirven no solamente para el diagnóstico, sino también para seguimiento, incluyendo el angio-OCT, que es una tecnología bastante reciente, donde hoy vemos básicamente la retina a nivel histológico. Miren que aquí la retina está con todas las capas. Y miren que el fondo de ojo de este paciente que se quejaba con varios colegas de que tenía disminución de la agudeza visual y todos los médicos le decían, no, pero es que su fondo de ojos es absolutamente normal. Y cuando le hicimos el angio-OCT, encontramos este edema macular, que es de las cosas que puede llegar a producir ceguera a largo plazo donde no se traten estos pacientes.
Y el tratamiento, ya lo mencionamos, dos pilares fundamentales. El primero de ellos son los cicloplégicos o midriáticos, los que nos dilatan la pupila para romper esas sinequias o evitar la formación de sinequias. En Colombia son tres los cicloplégicos. El primero de ellos es la tropicamida, que tiene una vida media de 4 o 6 horas, es el que más utilizamos porque es el que nos permite ese juego de cerrar y dilatar la pupila. El ciclopentolato tiene una vida media de alrededor de 36 horas y el otro es la atropina al 1%, que es la forma comercial disponible en Colombia y tiene una vida media entre 15 y 21 días. Doctores, significa que si a ustedes les cae una gota de atropina al 1% en su ojo, la pupila les va a quedar dilatada durante todo ese tiempo, hagan lo que hagan. Otra vez, 4 a 6 horas, 36 horas, 15 a 21 días. Y los esteroides, doctores, que ya mencionamos, debe ser de manejo exclusivo por parte del oftalmólogo. Infortunadamente, la primera sitio de formulación de gotas que contienen esteroides lo hacen las farmacias en nuestro país. Es, 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 eh, es una cosa que muy seguramente no va a cambiar en el corto plazo. Nosotros lo colocamos tópicos, subconjuntivales, intraoculares, endovenosos, vía oral, doctores, como sea, pero es el pilar fundamental en el tratamiento de las uveitis. Alguno me puede preguntar, doctor, si llega a un paciente al servicio de urgencias, tuvo un trauma y yo debo colocarle una dosis de esteroides, pero usted me está diciendo que no le coloque esteroides. Claro, ustedes pueden colocarle una dosis intramuscular o una dosis endovenosa a este paciente y remitirlo rápidamente. Lo que no deben hacer es colocar gotas de esteroide a nivel tópico, sobre todo si el trauma es abierto, ¿no? Un trauma contundente eh, y se ha descartado incluso cuerpos extraños de la superficie ocular, pues se puede colocar una gota de esteroide, pero es mejor incluso la dosis intramuscular. Y los inmunosupresores, doctores, todos esos medicamentos que nosotros colocamos a nivel sistémico, desde los esteroides sistémicos, el mofetil micofenolato, todos los inhibidores de la calcinurina como la ciclosporina, el tacrolimus y el sirolimus, estos dos, la ciclosporina y el tacrolimus, ya lo tenemos incluso disponible a nivel tópico en Colombia. Inhibidores citotóxicos como la azathioprina y el metotrexate también son de uso muy frecuente por parte de nosotros en asociación con medicina interna y reumatología, y bolos de ciclofosfamida para casos de uveitis muy severa, y un nuevo grupo de medicamentos que ha aparecido para quedarse, que son los anticuerpos monoclonales. De los anticuerpos monoclonales, todas las semanas aparece uno nuevo a nivel mundial dirigido contra un target específico de la inflamación. Se han utilizado varios en uveitis, incluyendo el infliximab, por aquí está, pero el único aprobado a nivel mundial para el manejo de uveitis realmente intermedias, perdón, uveitis no infecciosas es el adalimumab. No tengo nada que ver con la empresa comercial que lo, que lo hace, que lo fabrica, y el factor o el target es la fracción alfa del factor de necrosis tumoral. Adalimumab, uveitis no infecciosa. Obviamente, si encontramos un paciente con uveitis infecciosa, vamos a tratar primero la causa y después la inflamación. Pero incluso se deben tratar las dos cosas simultáneamente, la infección y la inflamación y la infección. Si tratamos la inflamación pero no tratamos la infección, el ojo se termina perdiendo. Y viceversa, si tratamos la infección pero no la inflamación, el ojo también termina perdiéndose por culpa de la misma uveitis. Doctores, preguntas. Doctor, yo tengo una pregunta. Yo como médico general, si llega un paciente pues, que tiene fotofobia, dolor y ojo rojo, eh, lo que tengo que hacer es remitirlo al oftalmólogo y le inicio algún tipo de dilatador de la pupila para evitar las sinequias, o ya dejo que eso mejor se encargue el oftalmólogo. No, doctora, si usted tiene la posibilidad de remitir rápidamente a ese paciente, hágalo. Pero va a depender mucho de dónde te encuentres. Si te encuentras aquí en la ciudad, pues puedes colocar una dosis intramuscular o endovenosa, un esteroide, y remitirlo rápidamente al servicio de urgencias
incluso aquí en Foscal, ¿no? Que hay residente 24 horas, es la única parte en Bucaramanga que tiene oftalmólogo permanentemente. Pero si estás en tu rural a 6 horas de camino, entonces sí es válido que le coloques una gota de midriático y que le coloques una dosis intramuscular o vía oral de esteroide para la valoración posterior por parte de oftalmología. Una gota, normalmente las uveitis son o se presentan entre la segunda, tercera y cuarta década de la vida. Y recordemos que uno de los miedos que tenemos o que tienen ustedes de colocarle una gota de midriático es que al dilatarle la pupila se pueda llegar a generar un cierre angular, sobre todo en esos pacientes hipermétropes o que tienen el ángulo estrecho. Pero normalmente eso de cerrarse el ángulo se ve en mayores de 40 años, 40, 45 años. Es muy, 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 muy raro un glaucoma agudo en pacientes con ángulos menores de 40 años, mientras que la uveitis es entre la segunda y cuarta década de la vida. Entonces no le den miedo colocarle una gota de midriático y dilatar y remitir rápidamente a este paciente. Listo, muchas gracias, doctor. Bueno, muy bien. Ya veo al doctor Augusto conectado, así que me despido. Feliz día para Néstor, todos. Que le vaya muy bien, hola doctor Néstor. Néstor, Muchas ¿cómo gracias. sigue? Muy bien. Doctor Augusto, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, ¿qué hubo, Sandra? ¿Cómo me le va? Muy bien, ¿usted cómo ha estado? Pues bien, vamos a ver si puedo aquí enderezar esto que pasó. ¿Si me están viendo y oyendo bien aquí? Doctor, lo escuchamos bien y lo vemos a usted. La presentación todavía no. Uy, la tengo aquí. ¿Qué pasa aquí entonces? Me va a tocar... Si quiere, regrese ahí donde estamos todos conectados y le da a compartir, por favor. A ver, a ver. Y aquí cómo me regreso. Va a tocar salirme y volver a entrar. A ver si aquí puedo.